Jóvenes, vamos a continuar con el tema de síntesis y procesamiento del RNA. Para lo cual vamos a ver primero la primera gráfica en la que podemos observar obviamente que si este es el gen que se va a transcribir, ¿no es cierto? Siempre será, en este caso, de la cadena 3', 5', ya que, ¿no?, la transcripción o el crecimiento, ¿sí?, de la cadena de RNA tiene que ser empezando 5', es decir, complemento de 3' hacia 3', es decir, el complemento de 5', ¿no? Deben recordar ustedes de biología molecular que en realidad el gen no empieza su transcripción ya nomás en el primer nucleótido y continúa hasta donde debe llegar, sino que siempre hay una región denominada promotora, ¿sí?, la cual es la que rige, ¿no es cierto?, controla cuál van a ser los genes que se van a transcribir de acuerdo a que se dé o no el acoplamiento obviamente de la RNA polimerasa o también llamada transcriptasa, ¿sí? Acá le están llamando RNA polimerasa. Recuerden, la regulación básica, ¿sí?, se da sobre la posibilidad de que esta región promotora esté abierta y que la RNA polimerasa pueda pegarse o no, ¿sí? Para ello, esta región puede estar bloqueada por un regulador o no. Si está bloqueada, pues la RNA polimerasa no tiene chance de iniciar la transcripción, y si no está bloqueada, pues sí se da la transcripción, ¿ya? Entonces tenemos el núcleo de la enzima, ¿sí?, que vendrían a ser las unidades alfa, beta y rho, que cuando va a iniciarse la transcripción se acopla con el factor sigma, que es el factor de iniciación, ¿no es cierto? Una gráfica más abajo veremos cómo se da este reconocimiento, ¿ya? Entonces, una vez que se conforma este complejo, pues empieza la transcripción, ¿no?, en el nucleótido que debe empezar, y se libera el factor sigma porque él no tiene nada que hacer con la polimerización. Y luego, pues, la RNA polimerasa, a través de su actividad 5', 3', pues va desarrollando la cadena de RNA hasta obviamente llegar a el sitio de terminación, ¿no?, en el cual se libera la RNA polimerasa y obviamente se libera la cadena de RNA, y el DNA que se ha ido abriendo paulatinamente pues queda completamente cerrado. Pero no es un proceso muy complejo, ¿no es cierto?, donde haya necesidad de hacer una revisión, etcétera, como en el DNA. ¿Por qué? Porque esto en realidad no, como diríamos, no se hereda, ¿no? El DNA es la molécula que se hereda, entonces la copia de DNA a DNA tiene que ser absolutamente fiel. En cambio, aquí estamos hablando de un proceso de funcionamiento de la célula. Entonces, si este RNA que ha crecido tuviese algún defecto, ¿sí?, pues la proteína producto también va a tener un defecto. Lo más probable es que no funcione bien o finalmente no funcione, ¿no? Pero por los mecanismos de regulación se va a dar la oportunidad que nuevamente se vuelva a copiar una cadena de RNA y nuevamente haya la síntesis de la proteína. Bueno, y obviamente ya será demasiada coincidencia que ambas copias estén mal. A esto es a lo que me refería, ¿no? Perdón, pasa un poquito. Ya, ahora sí, ¿no? Fíjense, aquí está el primer nucleótido que va a iniciar, en el cual se va a iniciar realmente la copia de la cadena de RNA. Pero antes de este primer nucleótido, ¿sí?, o también llamado el cero, ¿no?, punto cero, ¿sí?, upstream también se llama, como diciendo río arriba, ¿no?, río arriba, río abajo, ¿ya? Entonces, upstream, ¿sí?, hacia arriba, hay dos regiones muy importantes.
la famosa caja Pribno, o también llamada caja Tata, ¿no? ¿Por qué? Porque presenta un alto consenso, ¿sí? Fíjense, consenso, ¿no? O similitud, podríamos nosotros decir, en las secuencias. Es decir, estos son diferentes segmentos de DNA que tienen que ser copiados, ¿no? Y todos tienen una alta tasa de pares, no, perdón, pares, de bases T y bases A, ¿sí? Adeninas y timinas, ¿ya? Y también más arriba, ¿sí? En la secuencia menos 35, esto es más o menos a menos 10 que sucede, y esto sucede a menos 35, ¿sí? Es también una región que ya no es tan abundante en bases T y bases A, pero también es de alto consenso, es decir, son muy similares en la secuencia en los diferentes DNAs, ¿no? Entonces, ese es el sitio que reconoce, ¿sí?, el factor sigma, ¿ya? Tanto la región menos 10, caja prim o caja tata, o la región menos 35. Y como ya vimos, viene acoplada ya, ¿no?, con la RNA polimerasa, ¿sí?, y se inicia la transcripción. Algo que bastante tiempo tuvo digamos, en la incógnita en este proceso fue la terminación, es decir, no es como la copia del DNA donde a partir del punto ORI, ¿no?, en un sentido y en el otro tiene que copiarse absolutamente todo y termina pues cuando se encuentran las horquillas de replicación, ¿ya? En cambio, en este caso no, podemos tener un DNA muy largo, ¿no?, y solo tiene que ser transcrito del punto 1 al punto, por decir, 450, hasta la base 450, y nada más, ¿ya? Entonces no se sabía exactamente cómo se daba esa terminación. Sin embargo, a través de los análisis, obviamente por secuenciación, ¿no?, ha permitido analizar muchos DNAs y darse cuenta, ¿no?, de que cuando ya en la terminación del gen que se transcribe hay repeticiones invertidas, ¿sí?, en el DNA que se está transcribiendo. Lo que obviamente, fíjense, este es el DNA, ¿no? Esto se repite con esto, pero en forma inversa, ¿ya? Obviamente el producto de la transcripción conserva esa identidad, ¿no? Son secuencias repetitivas, pero invertidas, lo que da lugar obviamente a que pueda existir un acoplamiento entre estas regiones, dando origen a un RNA que tiene un loop o un bucle, una horquilla, ¿sí?, muy particular, y que obviamente eso es lo que provoca el final de la transcripción. Esta es una figura donde vemos un ejemplo de la eficiencia que tiene la transcripción principalmente en las bacterias, ¿sí? Volvemos a recordar que las bacterias son muy ahorradoras en cantidad de material genético. Para empezar, los genes que están relacionados, decíamos, están en un mismo operón, ¿no? Por ejemplo, para que la bacteria pueda utilizar la lactosa, ¿sí?, está el operón lactosa, donde hay 3 enzimas indispensables para que la bacteria pueda asimilar la lactosa, ¿sí? En cambio, en los humanos, ¿sí?, están incluso separados por grandes distancias o finalmente incluso en diferentes cromosomas. Y además, recordemos, el DNA eucariota tiene intrones insertos dentro de la secuencia codificante, ¿ya? Las bacterias, algunas sí, muy raras, son incluso algún virus, tienen algunos intrones, pero en la generalidad no lo tienen. Entonces, sobre la base de esa eficiencia, ¿sí?, se ve, por ejemplo, cómo se pueden sintetizar al mismo tiempo, ¿sí?, los RNAs ribosomales y los tRNAs, ¿ya? Fíjense, aquí están los RNAs ribosomales, ¿no? El 16S, ¿sí?, el 23S y el 5S. El 16S, recuerden, es el que conforma la subunidad pequeña, ¿no? Y el 23S y el 5S son los que conforman la subunidad grande, ¿ya? Entonces, incluso están interrumpidos, ¿no?, estos genes, o intercalados más que interrumpidos, intercalados con tRNAs, ¿ya? Los tRNAs, recuerden, son las moléculas de RNA que llevan
unido al aminoácido, conformando el aminoacilTRNA, hacia el ribosoma. ¿Ya? Entonces, entre comillas, operón, ¿no? Porque en realidad no es netamente un operón, ¿sí? Pero parece, ¿no? Porque hay varios genes unidos, ¿ya? Obviamente codifica o se transcribe un RNA que contiene toda esa información, ¿ya? Y luego en su procesamiento, es decir, en los cortes que se van a efectuar, se va a dar origen al RNA 16S, al RNA ribosomal 23S, al 5S e incluso al tRNA. La manera en cómo se da ese procesamiento, ¿sí? Principalmente en los eucariotes, aunque nuestro tema son las bacterias, pero solamente para recordar, ¿no? Es decir, la salida del intrón que está interrumpiendo, ¿no? la secuencia codificadora o la secuencia codificante que está dado en los exones, ¿sí? Tiene que salir este pedazo. Realmente fue de mucho debate, ¿no? Hasta que se encontraron los complejos, ¿sí? Ribonucleoproteínas. ¿Qué son los complejos ribonucleoproteínas? Son, como su nombre indica, complejos macromoleculares conformados por RNA y por proteínas, que tienen la capacidad de escindir estos intrones, ¿no? Y eliminarlos de tal manera que luego los exones queden juntos, ¿no? Y formen una secuencia completa, eliminándose, ¿sí? Al intrón. También se ha descubierto, ¿sí? Que algunos intrones tienen capacidad autocatalítica. Recuerden ustedes que la primera molécula con capacidad catalítica, es decir, enzimática, normalmente se prefiere evitar la palabra enzima cuando se habla de las ribosimas, ¿no? Que serían los RNAs catalíticos, porque cuando nosotros decimos enzima, automáticamente lo asociamos a las proteínas, ¿ya? Entonces es preferible decir actividad catalítica del RNA o ribosimas, ¿no? Entonces se han encontrado estos RNAs catalíticos o ribosimas, ¿no? En los propios intrones, ¿sí? Vale decir, el propio intrón es la molécula que se autoescinde, es decir, de alguna manera, ¿no? Provoca su salida de su situación entre los dos exones, ¿sí? Mitológicamente siempre esto se compara como que la víbora, si se empezara a comer la cola, ¿no? se autocomería, es decir, desaparecería. Y eso es un propio, más o menos lo que ocurre comparativamente con... Bueno, estas gráficas refieren en realidad a los eucariotas, ¿no? La otra modificación que debe sufrir, el procesamiento que debe sufrir el RNA, ¿sí? Este es el pre-RNA, ¿no? O el transcrito primario, algunos también le llaman RNA inmaduro, algunos libros también le llamaban RNA heteronuclear, ¿ya? Bueno, cualquier palabra, ¿no? Normalmente ahora ya se acepta más el pre-RNA, ¿sí? Mensajero, ¿no? Entonces acá tenemos exón, 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 intrón, intrón, ¿ya? Entonces, además de la salida, ¿no es cierto?, de los intrones, para que queden todos los exones unidos, también debe haber un otro procesamiento, el colocado de una base, ¿sí?, que suele ser una guanina metilada, ¿ya?, formando lo que ' un capuchón, ¿sí?, y además el añadido de una secuencia de adeninas al final, en el extremo 3' del RNA, por eso se llama cola de poli A, ¿no? Entonces es de esta manera como este RNA mensajero, que tiene que salir, ¿no? Va a salir del núcleo, ¿sí?, a través de los poros nucleares y va a alcanzar al citoplasma. Entonces es muy importante para ese RNA estar protegido por este capuchón y con esta cola de poli A, ¿no?, y alcanzar a los ribosomas para que se dé la traducción.